Cuando hablamos de problemas de razones de cambio relacionadas, hay algunas directrices que vamos a seguir. Bueno, quiero que escriban estas directrices. Vamos a ir leyéndolas mientras tanto. Bueno, algunas pueden parecer bastante obvias, pero no hay que, no hay que tal vez subestimar algunas de ellas. Por ejemplo, la primera dice, lea varias veces con cuidado el problema y parece bastante claro que pues hay que leer el problema, pero sí que es importante leerlo muy bien para poder identificar todos los elementos que allí están. Cosas como que hay que ver la información que nos proporciona el problema, hay que ver la información que nos pide o la pregunta que nos hace el problema, y para eso hay que leer muy bien y sobre todo interpretar muy bien el enunciado. Entonces, bueno, lo primero será leer varias veces el problema hasta estar seguros de entender qué es lo que nos pide el problema y qué información nos da el problema. Si es posible, vamos a a trazar un esquema. Vamos a identificar con símbolos las cantidades que se involucran y que cambian con el tiempo principalmente. Básicamente aquí lo que vamos a hacer en el segundo paso es introducir variables dentro de mi esquema o mi representación gráfica, y esto pues me va a permitir eh, básicamente establecer ecuaciones, expresiones, que es lo que va a aparecer en el siguiente paso. Entonces, bueno, tercer paso, escribir todas las razones que se proporcionan. Esta es la información que necesitamos reconocer en el enunciado. Hay que usar notación de derivadas para escribir las razones, así como la razón que se desea encontrar. Cuarto paso, vamos a escribir una o varias ecuaciones o funciones que relacionen las variables que hemos introducido en el paso número 2. Y quinto, vamos a derivar con respecto al tiempo, y esa derivada que vamos a hacer será de manera implícita. De manera implícita precisamente porque estamos manifestando que las variables dependen del tiempo, y por lo tanto que vamos a derivar es con respecto al tiempo. Finalmente, bueno, respondemos la pregunta. Vamos a empezar este problema con un ejemplo sencillo. Vamos a mirar el problema número 3, y veamos lo que nos ofrece el problema. Vamos a tomar el enunciado, lo vamos a escribir, vamos a ponerlo por aquí. Establece lo siguiente, bueno, dice, una mujer corre a razón constante de 10 kilómetros por hora. Cruza un punto P en la dirección norte. Entonces vamos a ir haciendo un esquema. Vamos a ir haciendo acá un esquema. Este será el punto P. El punto P. Por acá tendremos la dirección norte. Entonces vamos a poner así. Dice, una mujer corre a razón constante de 10 kilómetros por hora. Eso de alguna manera es la velocidad de la mujer, pero ahorita lo vamos a interpretar de otra manera. Kilómetros por hora. 10 minutos después, ojo, 10 minutos después, un hombre que corre a razón constante de 9 kilómetros por hora, la velocidad del hombre es de 9 kilómetros por hora, cruza por el mismo punto P en en dirección al este. Entonces, bueno, la mujer se va a mover en esta dirección, el hombre se va a mover en esta otra dirección. Vamos a poner por aquí un punto, por acá vamos a poner otro. Entonces, este punto
la posición en la cual va el hombre. Vamos a poner acá una H mayúscula, ¿vale? Esta distancia. Vamos a poner una M mayúscula. La distancia a la que va la mujer del punto P. H, la distancia a la cual va el hombre del punto P. Y dice, ¿cuán rápido cambia la distancia entre los dos corredores 20 minutos después de que el hombre pasa por el punto P? Entonces lo que quiero es observar cómo cambia esta distancia entre los dos corredores. Es lo que quiero ver, cómo cambian esa distancia. Entonces, lo primero que debemos hacer, bueno, tenemos nuestro esquema. Vamos a interpretar la información que nos dan en términos de razones de cambio, pero en términos de derivadas. Mucha atención. La velocidad de la mujer es de 10 kilómetros por hora. Esa velocidad es variación de distancia sobre variación de tiempo, ¿cierto? Kilómetros es distancia, horas es tiempo. Entonces la velocidad es una variación de distancia sobre una variación de tiempo. Como estamos hablando de la variación de la distancia recorrida por la mujer, tenemos que la variación de esa distancia recorrida por la mujer en términos del tiempo es 10 kilómetros por hora. Esto es lo primero que es una de las instrucciones que nos dan. Hay que escribir las razones de cambio, esta razón que dice aquí, a razón constante, estas razones de cambio, hay que interpretarlas en términos de derivadas, en términos de razones de cambio, pero en notación de derivada. La velocidad del hombre nos ofrece también una variación de la distancia recorrida por el hombre en términos del tiempo es de 9 kilómetros por hora, es de 9 kilómetros por hora. Y lo que nos preguntan, mucha atención, lo que nos preguntan es lo siguiente: ¿cuál es la variación? Ojo, ¿cuál es la variación de la distancia entre los dos corredores con respecto al tiempo cuando el tiempo que ha pasado son 20 minutos? Mucha atención porque las velocidades están dadas en kilómetros por hora. Es decir, que no puedo reemplazar acá cuando t vale 20 porque el tiempo está dado en horas. Es decir, 20 minutos, ¿cuántas horas es? ¿A qué equivalen horas? Es un tercio, ¿verdad? 20 minutos es un tercio de hora. Esto es lo que nos pide. Esto es lo que nos pide. Y bueno, ahora necesitamos entonces una ecuación para poder relacionar la variable m, que es la distancia recorrida por la mujer, con la variable h. Con esa variable h. Entonces, ¿cómo puedo relacionar eso? ¿Qué dicen ustedes? Hay que tener en cuenta que cuando el hombre pasa por el punto P, la mujer lleva ya unos minutos de recorrido. ¿Bien? Ya lleva unos minutos de recorrido. Hay que tener eso en cuenta. Entonces veamos. Dice que cuando el hombre pasa por el punto P, la mujer lleva 10 minutos. ¿Bien? Lleva 10 minutos de recorrido. ¿Cuánto distancia ha recorrido la mujer? ¿Sí me están escuchando, muchachos? Sí, señor. Profesor, 4.5. 4.5 ¿qué? ¿Kilómetros? Sí, señor.
No creo. Porque la mujer recorre, bueno, corre a 10 kilómetros por hora en 10 minutos. ¿Cuál Ah, será no, esa entonces distancia? serían 5, ¿no? 5 kilómetros, no. 5 kilómetros sería en media hora. Pero profesor ya lleva, o sea, sí, pero ya son 20 minutos y los 10 que llevaba corriendo antes de que pasara el hombre No, 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 pero quiero saber serían, cuánto lleva a los 10 minutos, no a los 30, ok, no ok, al ok. final. Bueno, habrá recorrido 10 sextos, lo cual será 5 tercios de kilómetro, ¿no? 5 tercios kilómetros. Bueno, vamos a relacionar, entonces, mediante una ecuación, podemos relacionar lo que será MH y D. Entonces, tenemos que D cuadrado, que va a ser la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, es igual a M cuadrado más H cuadrado. ¿Bien? Es decir, que D será igual a la raíz cuadrada de M cuadrado más H cuadrado. Tomamos solamente la raíz positiva. ¿Por qué? Porque como D es una distancia, no me interesa el signo negativo de esa solución. Entonces veamos. Ahora lo que vamos a hacer es derivar implícitamente. Vamos a derivar implícitamente cada una de las, bueno, vamos a derivar implícitamente la ecuación y cuando derivemos cada una de las variables tendremos que ir usando regla de la cadena y ahorita vamos a poder calcular algunas de estas cosas. Entonces, derivamos implícitamente. Tenemos la derivada de d es 1 por la derivada interna. Derivada de d de la distancia con respecto al tiempo. Acá la derivada de la derecha, que es la derivada de esa raíz, acá tenemos, vamos a escribirlo así, 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de m cuadrado más h cuadrado por la derivada interna, que es ¿quién? La derivada de m cuadrado es 2m por la derivada interna, que es de m de t, más la derivada de h cuadrado, que es 2h, por la derivada interna, que es de h de t, y ahí tendríamos la razón de cambio que me piden. Ahora, si ustedes observan esta razón de cambio, que es la que me piden acá, está expresada en términos de m, de h y de las razones de cambio de m de h y de h de t. Perdón, de m de t y de h de t. Entonces, ahora, si t vale 20 minutos, es lo que quiero saber. Si t vale 20 minutos, ahora queremos saber esto. ¿Cuánto ha recorrido cada uno de ellos? Entonces, la mujer ha recorrido cuánto y el hombre ha recorrido cuánto. Entonces, en 20 minutos, como la mujer ya lleva 10 minutos antes, ha recorrido, o bueno, ha corrido 30 minutos. A 10 kilómetros por hora, ella ha recorrido 5 kilómetros al cabo de los 20 minutos. Entonces, M es igual a 5 kilómetros. El hombre corre a 9 kilómetros por hora.
Al cabo de 20 minutos es un tercio de hora. Entonces, 9 kilómetros por hora por un tercio de hora, eso serán 3 kilómetros. Bien, al cabo de esos minutos, el hombre ha recorrido 3 kilómetros desde el punto P, ¿vale? Desde el punto P. Y bueno, la información de dm de t y de h de t ya la tenemos, ¿verdad? Dm de t ya dijimos que era 10 kilómetros por hora y de h de t ya dijimos que era 9 kilómetros por hora. Entonces simplemente vamos a reemplazar acá. La razón a la que cambia la distancia la razón a la que cambia esa distancia en términos del tiempo, cuando el tiempo es un tercio de hora, es decir, 20 minutos, es igual a ¿qué? A 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de ¿quién? De 5 al cuadrado más, bueno, h cuadrado es más 3 al cuadrado, por 2 veces m, que será 10, por dm de t, que es 10, más 2 veces h, que será 6, por dh de t, que es 9, y ahora calculamos esto que está acá, Profe, perdón, ¿sí? ¿por qué el de la mujer dio 5? Porque lleva 20 minutos y ella llevaba 10 minutos antes. Pero ahí lo que hicimos fue multiplicar un tercio por 10 kilómetros. Lo que hicimos fue multiplicar, pero no un tercio, multiplicamos un medio. ¿Por qué? Porque ella lleva 30 minutos, que es Ah, media hora, ¿sí? Sería un medio de hora, vale, profe. ¿sí? Bien, entonces hacemos la cuenta, miren a ver cuánto da eso. Bueno, a mí me está dando 77 raíz de 34 sobre 34. 77 raíz de 34 sobre 34, que es aproximadamente 13.205. Y esto, bueno, será también en kilómetros por hora. Confirmo la respuesta. ¿Sí? Vale. Entonces, observen, en este ejercicio tenemos bueno, de hecho tres variables, la variable D, la variable M, la variable H. Estamos relacionando las razones de cambio, que ustedes observan en esta ecuación amarilla, acá es donde quedan relacionadas las razones de cambio, precisamente porque cada una de las variables está cambiando con respecto al tiempo, a una variable adicional. Bien, vamos a hacer más ejercicios. A ver. De la sección de ejercicios, es importante que hagan varios ejercicios, que hagan bastantes ejercicios, porque realmente, bueno, con los ejercicios, en cada uno de ellos se puede encontrar algo diferente. A ver, quiero que planteen el problema número 25. Planteen el problema número 25, traten de resolverlo y ya lo hacemos, pero traten de hacerlo.
¿Listo, muchachos? Bueno, vamos a ver. Bueno, dice, un avión se mueve en forma paralela al nivel del suelo a razón constante de 600 millas por hora y se aproxima a una estación de radar. La altitud del avión es de 2 millas. La pregunta es, ¿cuán rápido disminuye la distancia entre el avión y la estación de radar cuando la distancia horizontal entre ambos es de 1.5 millas? Necesitamos identificar entonces primero la información que nos piden y también la información que nos dan. Bueno, dice, el avión se mueve en forma paralela a nivel del suelo a razón de 600 millas por hora. Entonces, 600 millas por hora es la velocidad del avión y es la variación de la distancia horizontal, ¿verdad? Voy a hacer acá algo sobre el dibujo. Entonces, bueno, acá hay que considerar algunas cosas. Bueno, tenemos acá el radar. Acá tenemos la distancia horizontal, más o menos hasta esta punta. Esta es la distancia horizontal, ¿verdad? Vamos a llamar a esto H minúscula, esa distancia horizontal. Y esa es la variación precisamente, el desplazamiento del avión. El avión va en esta dirección, entonces la velocidad del avión de 600 millas por hora precisamente es la variación de la distancia horizontal en términos del tiempo, ¿cierto? Estos son 600 millas por hora. Ahora dice, bueno, el avión está a una altitud de 2 millas, está a una altitud de 2 millas. Acá realmente como se representa el dibujo no es muy bueno, ya les voy a decir por qué. Y la pregunta es, ¿cuán rápido disminuye la distancia entre el avión y la estación del radar? Lo que necesitamos es esta distancia que está acá. Un momento. Esta distancia que está acá. Así tal cual está el dibujo, no es muy bueno como se plantea el problema. ¿Por qué? Porque ahí habría que tener en cuenta la altura de la estación del radar. Entonces, para el problema, vamos a suponer lo siguiente. Que la estación del radar, bueno, si ustedes piensan 2 millas, acá esto pues no está para nada a escala, ¿no? O sea, 2 millas para esta altura, una estación de radar no mide eso, y pues el avión también tal vez sería más grande en comparación a la estación de radar, qué sé yo. Entonces, para no tener ningún inconveniente, vamos a suponer como que la estación del radar es un punto, y vamos a suponer también que el avión es un punto, ¿vale? Vamos a suponer que el avión es un punto, entonces acá esto tiene una altura de 2 millas. Vamos a nombrar, como ya lo hicimos acá, esta distancia horizontal la vamos a nombrar H. Y lo que queremos es ver cómo varía esta distancia entre el punto amarillo, que es el avión, y el punto azul, que representa la estación del radar, ¿vale? Entonces, primero que nada necesitamos relacionar las variables, y lo podemos hacer mediante el teorema de Pitágoras. Tenemos d cuadrado es 2 al cuadrado más h al cuadrado, es decir que d es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de 4 más h al cuadrado. Y ahora lo que procedemos es a calcular la razón de cambio, ¿no? Entonces derivamos con respecto al tiempo, se hace de manera implícita. Acá tenemos 1 sobre 2 veces la raíz de 4 más h cuadrado. Y esto por la derivada interna, ¿no? La derivada interna, que es la derivada de 4 más h cuadrado, la derivada de 4 es 0, y la de h cuadrado es 2h por dh de t.
por dH de t. Ahora simplemente reemplazamos dH de t, dH de t es 600. Y pues tenemos que calcular, bueno, la pregunta aquí es, ¿cuál es la variación de la distancia entre el avión y la estación de radar cuando la distancia horizontal entre ambos es de 1.5 millas? Es decir, lo que queremos o lo que nos pregunta el ejercicio es la variación de esa distancia entre los dos con respecto al tiempo cuando h vale 1.5. ¿Ven? Cuando h vale 1.5. Esta es la pregunta. Entonces, reemplazamos acá. La variación de la distancia con respecto al tiempo cuando h vale 1.5 es 1 sobre 2 raíz de 4 más 1.5 al cuadrado, 1.5 al cuadrado, acá tenemos 2 por 1.5 por dH de t, que es 600, y bueno, calculemos eso a ver cuánto da. A ver, a mí me está dando 360. Por favor, me confirman si les da lo mismo. Me está dando 360 millas A mí por también hora. me da 360. ¿Sí? Vale. Vale. Bueno, si hay preguntas, vayan haciendo las preguntas. Vamos a ver. Quiero que hagan el problema 28. Problema 28. Vamos a dar unos minutos para que lo planteen y ya lo resolvemos.
¿Listo? Vamos a ver. Bueno, el problema dice lo siguiente. Una cámara de rastreo ubicada a 1200 pies del punto de lanzamiento sigue a un globo de aire caliente con ascenso vertical. El globo asciende de manera vertical. En el instante en el que el ángulo de elevación θ de la cámara es pi sextos, el ángulo crece a razón de 0.1 radianes por minuto. La pregunta es, ¿a qué razón sube el globo en ese instante? Es decir, ¿cuál es la variación de la altura? Vamos a ver. Información que tenemos. La variación de la altura es lo que nos preguntan. Variación de la altura en términos del tiempo cuando θ es igual a pi sextos. Esta es la pregunta. ¿Qué razón sube el globo en ese instante? No sabemos cuál es, bueno, la altura del globo en ese instante, pero bueno, eso lo podemos calcular si esto llega a depender de lo que es la variable h. Entonces veamos, tenemos acá el ángulo de elevación, θ. Por acá tenemos el ascenso del globo, ¿verdad? Y bueno, esta altura, bueno, voy a bajar hasta aquí. Esta altura de acá, esto es h. Y esto es constante, esto es 1200. Entonces tenemos cateto opuesto y cateto adyacente. Podemos relacionar θ y h usando la tangente. Tangente de θ es igual a ¿qué? A opuesto sobre adyacente, ¿verdad? Eso es tangente de θ. Y ahora la pregunta es, ¿quién es esta variación? Resulta que, bueno, así tal cual tenemos, puedo escribir h es igual a 1200 tangente de θ. Y bueno, vamos a calcular esto. Vamos a calcular la derivada. Entonces derivamos con respecto al tiempo. De h de t es igual a 1200. La derivada de la tangente de θ es secante al cuadrado de θ por d θ de t. Sabemos que cuando θ es igual a pi sextos, en ese momento de θ de t, que es la variación del ángulo, como lo dice por acá, en ese instante, bueno, en el instante en el que el ángulo de elevación es pi sextos, el ángulo θ crece a razón de 0.1 radianes por minuto. Es decir, que cuando θ vale exactamente pi sextos, en ese instante de θ de t es 0.1 radianes por minuto. Entonces, ya tenemos toda la información. De h de t, cuando θ es igual a pi sextos, es 1200 por la secante al cuadrado de θ, que es pi sextos, por dh de t en ese instante, cuando θ vale pi sextos, es 0.1. Es decir, que ¿cuánto da este resultado? Calculadora en radianes, por favor. Tenemos 1200 por la secante al cuadrado. Profe, ¿podría subirlo un momento, por favor? Claro, ya un momento. Tenemos de pi sextos
Bueno, a mí me está dando 160, exactamente 160. A ver, esperemos que vea el resultado y ya hago un zoom inverso. Esto me está dando 160. Según las unidades, serán pies por minuto. Por minuto, bueno, creo. A ver. Sí. La variación del ángulo está dado en radianes por minuto. Bueno, ahí está todo el problema. Empezamos entonces con la información que nos dan y con la pregunta que nos hacen, ¿no? La pregunta es cuál es la variación de la altura con respecto al tiempo cuando θ vale pi sextos. Profe, en la calculadora las secantes se pone 1 sobre el coseno. Sí, como 1 sobre coseno. Lo que pasa es que no soy capaz de ponerlo al cuadrado. Ponga todo el coseno al cuadrado, es decir, escriba en la calculadora la secante al cuadrado, la escribe como 1 sobre coseno, en este caso de pi sextos, y acá el coseno lo pone todo dentro de otro paréntesis y lo eleva al cuadrado así. Confirmo la respuesta. ¿Sí? Vale. Profe, ¿será que puedes mostrarlo todo, por favor? Momento. Bueno, esta es la parte del desarrollo. Ahí tenemos el triángulo que nos representa la situación, ¿verdad? El globo, esa cámara de rastreo. Y ahí tenemos cómo se relacionó el ángulo θ con el valor de h. Profe, pero bueno, o sea, en estas razones no importan las unidades en las que estén, ¿cierto? Sí importa, o sea, importa para que sean... a ver, le hago una pregunta. ¿Por qué dice que no importa las unidades? O sea, ¿a qué se refiere? Es decir, por ejemplo, en el tema el que vimos ayer, sí teníamos como que pasar a metros, por ejemplo. Sí, es que depende de las unidades que se manejen. Por ejemplo, acá en este caso están todo en pies. Está esta parte en pies, está en radianes, está en minutos, ¿vale? Yo puedo responder acá en pies por minuto. Si de pronto me dicen, halle la razón de cambio en pies por segundo, tendría que hacer una conversión de unidades, ¿sí? Sí, sí. Lo de las unidades. Por ejemplo, en el que hicimos hace un momento, acá teníamos millas, no teníamos pies. Las unidades eran millas por hora, ¿sí? La unidad de distancia era millas, la unidad de tiempo era horas. Por ejemplo, la altitud del avión dice que es de 2 millas. Si, por ejemplo, la altitud del avión hubiese dicho que era 5.000 pies, esos 5.000 pies debo cambiarlos a millas para que todo tenga las mismas unidades. De la misma forma que en el que hicimos hace un momento en el de los dos corredores, teníamos una velocidad en kilómetros por hora, otra también en kilómetros por hora, pero el tiempo que nos pedían era en minutos. Entonces esos minutos tuvimos que cambiarlo a horas para que todas las respuestas tuvieran las mismas unidades. Todo se debe manejar con esas mismas unidades, ¿sí? Es decir, yo puedo trabajar con metros, con horas, con kilómetros, pero lo importante es que en el mismo problema esté trabajando todo con las mismas unidades, ¿sí? No puedo trabajar horas y minutos mezclándolos ambos sin tener cuidado, ¿vale? Lo mismo, si por ejemplo acá la distancia se está midiendo en millas, todo debe ir en millas. No puedo permitir que algo vaya en millas, de pronto algo que vaya en pies o en pulgadas, ¿sí? Porque eso sí va a presentar inconsistencia en el problema. Hay problemas que hacen precisamente eso, que empiezan a variar las unidades, es decir, empiezan a dar varias, las medidas de varios atributos en diferentes unidades, precisamente para que se haga la conversión. Yo les voy a
voy a ver si encuentro un video que vi en alguna ocasión que decía, de hecho lo pueden encontrar tal vez en YouTube, pero voy a ver si lo encuentro y se los envío para ver el mismo, que dice los errores más costosos en la historia. Y uno de los errores más costosos en la historia fue de una expedición de creo que era como un satélite que se enviaba a Marte, y precisamente el objetivo era, no sé, analizar algo de la superficie marciana, puede ser algo que iba a hacer fotos o tratar de buscar agua, no lo sé, no recuerdo bien. Pero era un satélite que fue enviado a Marte, que era pues un satélite que pretendía estar orbitando Marte para poder hacer un análisis del planeta. Y pues esa programación de la ruta del satélite, de la ruta de la entrada en órbita, se hizo inicialmente en sistema de metros, en el sistema métrico. Pero las personas, cuando ya fueron a hacer el cálculo final y programar la trayectoria, tengan en cuenta que pues hay muchas personas que trabajan en conjunto para ese tipo de proyectos, entonces algunas personas hacen las cuentas, otros las programan, otros hacen otras cosas. Bueno, la cuestión es que las personas que tenían que programar la trayectoria supusieron e interpretaron que las unidades en las que estaba dado eso era en millas, era en el sistema inglés. Y pues se podrán imaginar el cambio tan grande que tuvo pues la programación de lo que fue la trayectoria, pasar de kilómetros o metros a pasar a millas. Entonces, eh, lo que ocurrió fue que finalmente el satélite ingresó de una manera muy brusca a Marte y pues explotó, se desintegró, y según recuerdo, solamente ese error en la interpretación de las unidades tuvo un costo de alrededor de unos 500 millones de dólares, Entonces, se podrán imaginar lo delicado que es todo eso, ¿no? Siempre que ustedes estén resolviendo un problema, concéntrense mucho en cómo están dadas las unidades. Deben trabajar con las unidades de manera homogénea, ¿bien? No les voy a decir que siempre trabajen en metros, que si está en pies lo trabajen en metros, no. Si está en pies, que todo esté en pies, ¿vale? Que todo esté en un sistema de unidades, en un mismo sistema de unidades. Algo que yo les recomiendo, muchachos, que ustedes desde este momento que están viendo el curso de cálculo 1, es bueno que empiecen a hacer, y lo voy a decir de una vez, es que hagan lo siguiente. Ustedes por su propia cuenta deben ir preparando un material para ustedes mismos, y ese material, a medida que van avanzando en los cursos, lo van a ir nutriendo. Por ejemplo, deberían hacer algo como esto. Digamos, en unas hojas, puede ser una hoja de examen, una hoja de blog. Por ejemplo, acá poner algo de sistemas, de unidades. Y de pronto al respaldo o en otra hoja, vayan poniendo una especie de tabla de conversiones. Bueno, sin que se pongan a buscar nada, sin que se pongan a consultar nada, y siendo muy sincero, les pregunto, ¿ustedes saben cuánto equivale un pie? ¿Cuántas pulgadas equivalen a un pie? Es decir, un pie, ¿cuántas pulgadas son? ¿Sí o no? No, profe. Vale. Después vamos a ir, a la medida que vamos avanzando en los cursos, se empiezan a utilizar esto, sobre todo en los problemas, y se empiezan a usar conversiones, y uno empieza a necesitar saber esa información. Un pie tiene 12 pulgadas. Y la siguiente pregunta es, por ejemplo, en el sistema inglés, las unidades de longitud, bueno, tenemos pulgadas, tenemos pies, tenemos yardas, tenemos millas,
¿sí? Es importante saber cuál es la relación o la conversión entre esas mismas unidades, ¿vale? Por ejemplo, nosotros estamos muy bien familiarizados con lo que son el sistema métrico, ¿cierto? Tenemos los milímetros, tenemos los centímetros, tenemos los metros, tenemos los kilómetros y bueno, de ahí en adelante hay algunas medidas que pueden ser más convenientes que otras, no sé, como los hectómetros, los decámetros, etcétera. Pero al menos tenemos bastante familiaridad de cómo hacer ciertas conversiones en el sistema métrico. Eso mismo debe ocurrir con el sistema inglés. Y no solamente en el mismo sistema inglés, es decir, no solamente saber cuántas pulgadas es un pie, sino, por ejemplo, cuántos centímetros es una pulgada o cuántos centímetros es un pie, ¿vale? Eso deberían irlo haciendo. Deberían irlo haciendo. Y lo mismo en los sistemas de unidades. Entonces, en sistemas de unidades, vamos a buscar aquí, no sé, vamos a mirar, a ver qué encuentra este buscador. En el texto de SIL hay varios momentos en los cuales hay que precisar los sistemas de unidades con respecto, o bueno, con lo que se va a trabajar. Bueno, por acá empezamos. Vamos para acá, medidas cuadradas. En el curso de cálculo 2 empieza a ser necesario todo lo del sistema de unidades. En el curso de cálculo 3 vuelve a perder un poco de interés, pero en el curso de ecuaciones diferenciales se vuelven a tener importancia el sistema de unidades. Por ejemplo, acá eso es el tercer corte del curso de cálculo 2, el tema de trabajo. Al principio de la sección empiezan hablando de unidades. Y observen, acá hablando de unidades, hay 3 sistemas de unidades diferentes. Tenemos el sistema de ingeniería, que es el que ustedes mejor deberían trabajar. Tenemos el sistema internacional y tenemos el sistema CGS. Son los sistemas principales con los que se trabajan en ciencias y como tal en ingeniería. Por ejemplo, acá en esta sección ponen las unidades para 3 cantidades: la fuerza, la distancia y el trabajo. Pero, por ejemplo, bueno, acá la distancia estamos viendo que se mide en pies. En el sistema de ingeniería, en el sistema internacional se mide en metros y en el CGS se mide en centímetros. CGS precisamente es centímetro, gramo y segundo. Es decir, que el tiempo en el CGS se mide en segundos, perdón. En el sistema internacional se mide en horas y en el sistema de ingeniería también se mide en horas. Pero estas no son solo no son las únicas unidades que se van a estar trabajando en los sistemas de unidades. Hay varios. Acá solamente tenemos 3 aspectos. Por ejemplo, si yo les hablara de masa, la masa. ¿Cuánto sería la masa o cómo se mide la masa en los diferentes sistemas de unidades? Por ejemplo, la masa en el CGS se mide en gramos. En el sistema internacional, ¿en qué se mide? La masa se mide en kilogramos. ¿Y en qué se mide la masa en sistema de ingeniería? ¿Lo saben o no? Resulta que la masa aquí en el sistema de ingeniería se mide en una unidad que se llama SLUC. Así se llama, SLUC. En el curso de ecuaciones diferenciales se usan bastante estas unidades, los SLUCs, para unidades de masa en el sistema ingenieril. Bien. Vamos a ver, creo que más adelante.
Aparece otra tablita. A ver, debe ser en centros de masa. Acá está. Acá está. Precisamente lo que les decía. Las unidades de masa en el sistema ingenieril es SLUK. Es SLUK. En el sistema internacional es kilogramo y en el CGS es gramo. ¿Pero qué es un SLUK? Quiero que miren en internet y busquen SLUK a kilogramo. Búsquenlo así, SLUK a kilogramo. Y díganme, un SLUK, ¿cuántos kilogramos son? 14.6. 14.6 kilogramos. Eso es un SLUK. Eso es un SLUK. Y como les digo, el SLUK es la unidad de medida de la masa en el sistema de ingeniería. Bien. Esa información deben saberla ustedes. Entonces, por eso les digo que es bueno que desde ya vayan construyendo esas tablitas, la tabla de conversiones, la tabla del sistema de unidades. Y a medida que van avanzando en los cursos, entonces van agregando información a su tabla. Por ejemplo, en el curso de cálculo 2 deben agregar la información de estas tablas, de la masa, del momento de masa, de la distancia, del trabajo, ¿verdad? En los cursos de física también van a ir agregando unidades a lo que es sus tablas de unidades. Ahí también pueden poner, no sé, de pronto unidades con respecto a lo que sean cosas relacionadas con el electromagnetismo, cosas relacionadas con la dinámica como tal, pues tendrán que ver mucho con lo que son distancias, tiempos, ¿cierto? Velocidades, aceleraciones. Por ejemplo, la aceleración de la gravedad. ¿Cuánto es la aceleración de gravedad en el sistema internacional? En el CSI. Es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Pero ¿cuál es en el sistema de ingeniería? ¿Cuánto vale la gravedad? La gravedad es 32 pies sobre segundo al cuadrado. Bien. Por ejemplo, cosas como la gravedad, volúmenes, cómo se miden los volúmenes. Allí de pronto se miden en litros, se miden en galones. Entonces vamos a mirar también en la tabla de conversiones, un galón cuántos litros son, ¿sí? Cuántos centímetros cúbicos son, cuántos mililitros son. Todas estas conversiones deberían irlas construyendo. Y bueno, así más adelante siguen apareciendo más y más cosas. Vamos a ver si aparece alguna tabla más. Bueno, parece que no. Bueno, eso por un lado. Por un lado, lo que les digo, sistema de unidades y tabla de conversiones. Por otro lado, también sería bueno que fueran construyendo una tablita o, bueno, un documento en el cual puedan ir ustedes recopilando información con respecto, por ejemplo, a algunas figuras geométricas. Acá en el curso de cálculo 1 empieza a tomar importancia eso, pero no es el único lugar. En el curso de cálculo 2, cálculo 3 y en el de ecuaciones en una mayor medida, bueno, digo yo en mayor medida porque allá se usan mucho aplicaciones y cuando uno está en esos cursos, pues uno no se detiene tal vez a repasar o a recordar cómo se calcula, no sé, por ejemplo, el volumen de una esfera, cómo se calcula el volumen de un cilindro, de un cono. Simplemente uno lo hace, ¿no? Se escribe, bueno, el volumen del cono es esto y se procede. Entonces eso deben saberlo ustedes también. Y bueno, algo que yo les recomiendo es que lo vayan haciendo desde ahora para que lo vayan construyendo a medida que van avanzando y pues de esa manera no se les hace tan largo o tan pesado cuando necesiten hacer eso con mayor rapidez, ¿no? Entonces acá vamos a empezar a necesitar cosas. Por ejemplo, acá en el problema 33 vamos a necesitar saber el volumen de un cono,
En el problema 34, cómo se calcula el volumen de un prisma, que es este canalón que tenemos acá, esa canaleta. Cómo calcular algunas cosas. En la sección 4.8 vamos a necesitar información de áreas y volúmenes de diferentes figuras. Entonces es bueno que ustedes vayan construyendo esos elementos, ¿no? Bueno, vamos a resolver el problema número 33, aprovechando que pasamos por acá. Y algo que yo les aconsejo, sobre todo en la sección 4.2, que es esta, y la sección 4.8, que es la de optimización, es que hagan muchos ejercicios. ¿Por qué? Porque cada ejercicio necesita tal vez algo diferente. Por ejemplo, en este ejercicio 33 necesitamos saber el volumen de un cono. Bueno, vamos a hablar, aprovechando que me dicen aquí, el tema del calendario. Vamos a hablar un poco del tema del calendario antes de continuar aquí con esto. Vamos a hablar de cómo vamos a ir desarrollando algunas temáticas para que ustedes se programen de una vez cómo vamos a ir haciendo las temáticas. Entonces veamos. Hoy estamos hablando de la sección 4.2. Entonces estas dos prácticamente ya las tenemos. La próxima semana, hablando del calendario, la próxima semana tendremos nosotros clase el jueves y el viernes. Entonces el día jueves vamos a hablar de extremos de funciones. De extremos de funciones, yo creo que tal vez hablamos de extremos de funciones y del teorema del valor medio. Esto para el jueves. El viernes vamos a hablar de lo que viene siendo la parte del L'Hopital y tal vez el criterio de la primera derivada. Esto para el viernes. Eso sería el viernes, el jueves, esto sería 21. Y esto sería 22 de enero. La siguiente semana, el 28, vamos a hablar de las gráficas de la segunda derivada y de problemas de optimización. Esto será el 28 y el 29, el último viernes, tenemos aquí el calendario, ese último viernes de clases, el viernes 29, vamos a estar resolviendo problemas de exámenes anteriores, ¿vale? Vamos a estar haciendo un variado de problemas, más o menos así es como estaría la programación para terminar el tema del último examen. Entonces, a medida que vayamos avanzando, ustedes pueden ir mirando cómo vamos avanzando en los temas, pueden ir estudiando también. Si no estoy mal, yo les había enviado, espérenme, reviso. Creo que les había enviado el calendario académico de este semestre. Sí, ahí está. Ahí se los voy a marcar el calendario académico. Ahí está. Calendario académico. Entonces, si miran ustedes el archivo, más o menos miremos cómo va la finalización de clases. La finalización de clases es el 28. Bueno, no sé si... A ver, espérenme.
Yo creo que la finalización, bueno, la finalización de clase dice que es el 28. Eso, si no estoy mal, estoy viendo acá es un jueves. Y el inicio de evaluaciones finales sería el 29, que sería un viernes, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros igual haremos clase el viernes. Y el examen, los exámenes van hasta el 4 de febrero. El 4 de febrero son el jueves de la siguiente semana. La siguiente semana a la que terminamos clase, ese día es la finalización de las evaluaciones, como tal finalización de evaluaciones, y en febrero 5 tenemos que tener ya las notas registradas en sistema, ¿vale? En febrero 5, es decir, el viernes, tendremos que tener las notas registradas en sistema. Entonces yo creo que el examen lo vamos a hacer más o menos el día martes 2, martes 2 de febrero, haremos el examen final. Ahí pues vamos a ver cómo acordar un horario para poder hacer el examen. Y bueno, eso nos da tiempo del día jueves estar entregando notas. Yo les estaré enviando notas para que ustedes las revisen y pues ya el día viernes se cierran como tal las notas, ¿vale? Se cierran como tal las notas. Y bueno, el día viernes ya cuando se cierran notas, pues ahí no hay nada que hacer, ya no se puede modificar nada. Entonces, por eso vamos a hacerlo así para que el día jueves puedan ver sus notas, puedan revisar las notas. Yo las subiré a sistema y antes de generar definitivas, ustedes las puedan revisar. Y bueno, después de que se generan definitivas, después de que uno genera definitivas en sistema, ya esas notas no se pueden como tal modificar, entonces cualquier observación no se podría hacer, ¿vale? Entonces así haríamos las clases, ahí está el calendario de las clases, de qué vamos a hacer en esas clases, y entonces el examen para el martes 2 de febrero, la hora, por ahora no la vamos a establecer, ya estaremos acordando esa hora, y bueno, así quedaría entonces la programación de cada final de curso. Bien. Bueno, vamos a hacer el problema 33 y con eso terminamos por hoy. Bueno, yo les reitero, les repito y tal vez suena un poco insistente, pero les recomiendo que vayan haciendo ejercicios a medida que vamos avanzando. No se vayan a dejar alcanzar por el tiempo al final de las clases porque van a tener varias materias y van a tener varios temas que estudiar y tal vez no les va a alcanzar el tiempo. Entonces, van a estar un poco apretados. El tema de los exámenes, yo creería que la mayoría de profesores va a poner exámenes entre lunes y martes, precisamente porque en esos días hay que calificar y hay que entregar notas, entonces vayan anticipándose a eso un poco. Bueno, problema 33. Dice, por la parte inferior de un tanque cónico se fuga agua a razón de 1 pie cúbico por minuto, como se muestra en la figura. Entonces, la primera pregunta es, ¿a qué razón cambia el nivel del agua cuando el agua tiene 6 pies de profundidad? ¿Vale? Vamos a hacer acá nuestro propio tanque. Ahí tenemos nuestro tanque. Que bueno, el tanque tiene agua y empieza a perder agua. Empieza a perder agua. Acá tenemos un radio de 3 pies, ¿cierto? Todo mide 6 pies, entonces esto mide 3 pies. La altura completa del tanque es de 9 pies. Y bueno, el tanque tiene agua. Hay una fuga en la parte inferior del tanque. Hay una fuga, entonces el tanque está perdiendo agua.
ahí por esa fuga. Y bueno, vamos a responder la pregunta, las preguntas que hay. La primero que hay que hacer es interpretar la información, ¿verdad? Vamos a introducir aquí unas variables. Este volumen de agua tendrá una altura, llamemos a esta altura H. Tendrá un radio, acá este volumen de agua, llamemos a este radio R. Ahí tenemos nuestras variables. Y ahora, bueno, se establece lo siguiente. La fuga del agua es de 1 pie cúbico por minuto. ¿Eso qué nos ofrece? Una variación de volumen, ¿cierto? Con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque estamos hablando, miren las unidades, esto es pie cúbico por minuto. Es una variación de volumen con respecto al tiempo. Pero como se está fugando el agua, como está perdiendo agua, esta variación es negativa. Mucha atención. Cuando ustedes en una razón de cambio o cuando una razón de cambio está controlando o está modelando una cantidad que está aumentando, si está aumentando la cantidad, la razón de cambio debe ser positiva. ¿Bien? Si está disminuyendo la cantidad, si la cantidad está disminuyendo, la razón de cambio debe ser negativa. Debe ser negativa. En este caso, el volumen está disminuyendo, la cantidad de volumen está disminuyendo. Entonces, la razón de cambio debe ser negativa. ¿Vale? Si yo la pusiera positiva y resolviera así el problema, estaría haciendo como si en lugar de estar perdiendo agua, estuviera ganando agua el tanque. ¿Ok? Bien, entonces observen, yo necesito saber cuál es la razón a la que cambia el nivel del agua, es decir, la altura. Primera pregunta, ¿a qué razón cambia la altura con respecto al tiempo? Cuando tiene 6 pies de profundidad, es decir, cuando h vale 6 pies. Esta es la primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué pide la segunda pregunta? ¿A qué razón cambia el radio? ¿A qué razón cambia el radio del volumen de agua, cuando tiene 6 pies de profundidad? Es decir, dr de t cuando h vale 6. Y tercero, esta tercera pregunta es la más compleja. Supongo que el tanque estaba lleno en t igual a 0. ¿A qué razón cambia el nivel del agua cuando han pasado 6 minutos? Cuando han pasado 6 minutos. Ya vamos a ver. Vamos a responder la A y la B por ahora. Necesitamos entonces una ecuación que relacione a R con H. ¿Qué hacemos? Usamos semejanza de triángulos, ¿cierto? Usamos semejanza de triángulos. Tomamos acá un corte transversal de esta parte del cono. Tenemos que esto es 3, que todo esto es 9. Y vamos a poner acá lo que es el radio, acá la altura H. Usando semejanza de triángulos, tenemos que 9 es a 3, como H es a R. Es decir, que H es 3 veces R, ¿verdad? O de otra forma, que R es 1/3 de H. Listo, tengo esa información. Ahora, ¿cómo es el volumen de un cono? Veamos ese volumen de agua del cono. Entonces, el volumen de agua del cono es 1/3 del volumen del cilindro que lo inscribe. Entonces, esto es 1/3 de pi por el radio al cuadrado por la altura. Pi por el radio al cuadrado por la altura. Entonces, observe, la primera pregunta es la variación de la altura con respecto al tiempo. Entonces, me conviene reemplazar R. Me conviene reemplazar R aquí. Es decir, que el volumen será ¿quién? 1/3 de pi. Y R vale 1/3 de H. Tenemos 1/3 de H al cuadrado por H. Es decir, todo esto ¿cuánto será? Bueno, tenemos 1/3 al cuadrado es 1/9. Por 1/3, 1/27. Tenemos entonces pi 27
por h al cubo. Ese es el volumen. Pi 27avos por h al cubo. Y ahora vamos a derivar. Observen, mucha atención aquí. La información que me dan es con respecto a la variación del volumen. Y ahora la información que me piden es de la variación de la altura. Esto me permite pensar que necesito una ecuación que relacione al volumen con la altura. Necesito una función que relacione estas dos variables, volumen y altura. ¿Por qué? Porque la variación del volumen es la que me dan y ahora me piden la variación de la altura. Entonces necesito relacionar volumen con altura. Y esto ya podemos ver que lo hemos hecho. Ya lo hemos hecho. El volumen es pi 27avos, la altura al cubo. ¿Vale? Entonces ahora aquí sí voy a derivar para poder obtener la razón de cambio que me piden. De h de t, perdón, de b de t es pi 27avos y acá tenemos 3h cuadrado de h de t. Vamos a despejar de h de t y a reemplazar la información que me dan. De h de t, ¿quién es? Entonces esto es, bueno, tenemos acá tercera de 27 es 9 y tercera de 3 es 1, es decir, acá queda pi novenos, que cuando pasamos esto a dividir nos queda 9 sobre pi h cuadrado de b de t. Y ahora reemplazamos. Entonces, de h de t, la pregunta es cuando h vale 6. Entonces, cuando h vale 6, tenemos acá 9 pi 6 al cuadrado por dB de t, que es menos 1. Recuerden que está perdiendo agua. Entonces, esto es, bueno, 9 y tenemos acá 36 en el denominador, sacamos novena, entonces queda menos 1 sobre 4pi. ¿Y esto en qué unidades está dado? Veamos entonces las unidades originales. Las distancias se están midiendo en pies, ¿verdad? Y si observamos la variación del volumen es pie cúbico por minuto, es decir, el tiempo se está midiendo en minutos. Este de h de t es una variación de distancia sobre tiempo, entonces esto es distancia medido en pies y el tiempo medido en minutos. Menos 1 sobre 4pi, pies sobre minuto. ¿Vale? Bien, tenemos la primera respuesta. Ahora, la segunda respuesta. Hay dos formas de obtener la segunda respuesta. Primera forma, en lugar de haber reemplazado en el volumen el radio, podemos reemplazar la altura. Observen, si en lugar de reemplazar en el volumen el radio reemplazamos la altura, nos queda que el volumen es 1/3 de pi por el radio al cuadrado por la altura, que es 3 veces el radio. Es decir, que el volumen en términos del radio es ¿quién? Es pi r al cubo. Y de acá podemos derivar, observen que esta ecuación relaciona el volumen con el radio. Y si relaciona el volumen con el radio, puedo hallar esto. Puedo hallar la variación del radio con respecto al tiempo. Eso puedo hacerlo. ¿De qué otra forma podría hacerlo? Podría relacionar las razones de cambio de estas variables, de la variable r con la variable h, directamente. Directamente puedo relacionar estas dos razones de cambio. Y como ya tengo la razón de cambio de h de t, entonces puedo obtener la de r de t. ¿Vale? Ahora voy a hacerlo de las dos maneras. De esta manera es la usual, ¿no? Tengo el volumen en términos del radio, derivo, tengo de b de t, es quien es 3 pi r cuadrado de r de t. Despejo de r de t, y esto es 1 sobre 3 pi r cuadrado de b de t. Y ahora, mucha atención. Cuando voy a hallar la información o voy a responder la pregunta que me proporcionan, debo hacer lo siguiente. Porque me dicen, ¿cuánto es de r de t cuando h vale 6? Pero resulta que en la ecuación no tengo para reemplazar h, ¿verdad?
Sin embargo, si h vale 6, puedo reemplazarlo acá. ¿Qué pasa si h vale 6? ¿Cuánto vale r? Si h vale 6, ¿cuánto vale r? R valdría 2, ¿verdad? Entonces acá, si h vale 6, r vale 2. Y ahora pues ya tengo esto en términos de r, puedo reemplazar. Tengo acá 1 sobre 3 pi por r que vale 2, queda 2 al cuadrado por dv de t que es menos 1. Y entonces esta respuesta será menos 1 sobre, tenemos acá 2 al cuadrado es 4, por 3, 12, tenemos 1 sobre 12 pi. Así. Y tendremos ahí la respuesta. Esto en pies por minuto. Esta es una forma de hallar esa segunda respuesta, que sería la forma tal vez directa. Pero hay una forma indirecta y es relacionando las razones de cambio, relacionando estas razones de cambio. Si yo esta ecuación r igual a 1/3 de h la derivo con respecto al tiempo, ¿qué obtengo? Obtengo de r de t va a ser igual a 1/3 de dh de t, ¿verdad? Entonces, si yo quiero dr de t cuando h vale 6, esto será 1/3 de dh de t cuando h vale 6. Y dh de t cuando h vale 6 ya lo tenemos, ¿cierto? dh de t cuando h vale 6 nos dio menos 1 sobre 4 pi, ¿verdad? Miremos acá. Menos 1 sobre 4 pi. Es decir que cuando hago esta cuenta, me queda menos 1 sobre 12 pi, pies por minuto, que es exactamente lo que obtuvimos usando el otro procedimiento. Exactamente lo mismo. Entonces hay dos formas de responder esa pregunta. Cualquiera de las dos está bien. Y bueno, queda la tercera pregunta. Queda esa tercera pregunta y es, ¿a qué razón cambia el nivel del agua cuando han pasado 6 minutos? Y vamos a suponer que inicialmente el tanque estaba lleno. Entonces ahí la dificultad es que el tiempo como variable no aparece por ningún lado en las ecuaciones. Sin embargo, podemos hallar h y r después de que ha pasado cierto tiempo. ¿Por qué? Entonces vamos a ver C. Tengan en cuenta que el cono, si el cono está lleno de agua, tiene un radio de 3 y tiene una altura 9, si no estoy mal. A ver. 9. Es decir, que el cono lleno, vamos a mirar, el cono lleno, ¿cuánto volumen tiene? El volumen será 1/3 de pi por el radio, 3, al cuadrado por la altura que es 9. Es decir, esto será 27 pi. 27 pi pies cúbicos. Este es el volumen del cono lleno. Ahora, como está perdiendo un pie cúbico por minuto, ¿cuántos pies cúbicos pierden 6 minutos? En 6 minutos pierde 6 pies cúbicos. Entonces, en t igual a 6 minutos, tenemos que el volumen del cono, del agua en el cono, es 27 pi menos 6. Bien. Pero esto sabemos, por ejemplo, lo puedo igualar a la fórmula del volumen en términos del radio. O bueno, calculémosla usando esta. El volumen en términos de la altura, que es pi 27 sobre h cubo. Esto, 27 pi menos 6, lo voy a igualar a pi sobre 27 h al cubo. ¿Para qué voy a hacer esto? Para hallar la altura que tiene ese volumen de agua. Ese volumen de agua, esos 27 pi menos 6.
Entonces, h al cubo será igual a 27 por 27 pi menos 6, todo sobre pi. Y entonces h es la raíz cúbica de esto, de 27 por 27 pi menos 6 sobre pi. ¿Cuánto da eso? Vamos a mirar. Tenemos acá 27 por 27 pi menos 6 sobre pi. A ver, a mí me está dando 26.027. A ver, eso no... Ah, perdón, es que no es raíz cuadrada, es raíz cúbica. A ver, esto me está dando 8.78. Aproximadamente 8.782. Esta es la altura. Y listo. Con esto ya puedo responder la pregunta. Porque si ustedes observan, la pregunta es, ¿a qué razón cambia el nivel del agua? Es decir, la altura del agua cuando han pasado 6 minutos. Y si ya tenía una forma de calcular la variación de la altura en términos de la misma altura, aquí está, y ya calculé la altura de ese volumen de agua después de 6 minutos, entonces puedo responder la pregunta. Entonces, la variación de la altura con respecto al tiempo, cuando han pasado 6 minutos, esto será igual a 9 sobre pi h cuadrado, que será 8.782 al cuadrado, y esto va a ir multiplicado por el dB de t, que es menos 1, entonces calculamos esto. Y bueno, esto está dando menos 0.037 unidades pies sobre minuto. ¿Bien? ¿Hay preguntas? Profe, ¿puede subir un momentico a donde está resuelto el B? La parte B, aquí está. Voy a hacer aquí un zoom inverso. Ahí está. La parte B resuelto de dos formas.
Bueno, muchachos, eso sería todo por hoy. Nos vemos entonces la próxima semana. Vayan estudiando, vayan repasando